Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, 28 de Aster para Santiago y la región del Cibao completa, también 30 de Aster en el sur y este del país y en la capital, 76 de Claro, 293 de Win, ambos a nivel nacional, también en todos los cables municipales y en las plataformas internacionales para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves 24 de julio del año 2025 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. Aquí les acompañaremos como siempre, noticias hoy de todos los tipos, desde muy contenta, temas muy alegres hasta temas muy lamentables y el resto del discurrir de todos los días. Déjenme empezar con algo que no es costumbre de este programa porque es un tema de béisbol, pero de dominicanos que se destaca. El caso de Juan Soto tiene sorprendido a media humanidad. En sus primeros 100 días, en sus primeros 100 partidos, que ha jugado el pelotero dominicano con la franquicia de los Mex, acaba de igualar el récord que nada más lo tenía en las grandes ligas Baby Ruth. Nada más lo tenía Baby Ruth, que era el de acumular en ese periodo 24 jonrones, 12 bases robadas, 79 boletos que le han dado, ¿verdad? Porque es un hombre peligroso. Eso se suma a su favor, ¿verdad? Claro. Cosa que nada más había logrado Baby Ruth, pero con la diferencia de que Baby Ruth lo había logrado no con 24 jonrones, sino con 20. Y el dominicano es el de los 24. Para que los que entienden de béisbol y sigan en eso, entre los cuales, aunque usted no lo crea, el que está hablando de eso en este momento no es un experto. Atahualpa me lleva a la milla. Ni seguidor tan acérrimo del Ni béisbol. seguidor tan acérrimo de eso. Pero, ¿cuál es el punto? Que es un dominicano que hoy es el pelotero mejor pagado del mundo. Ya una vez lo fue otro de origen dominicano también, como Alex, ¿verdad? Alex Rodríguez. Y si no se interrumpe su carrera, hubiera batido todos los récords habidos y por haber en el béisbol, ¿verdad que sí? Pero hubo una situación. Le hicieron la vida imposible a Alex. Le tiraron todas las cáscaras de guineo posibles y él pisó alguna. De manera involuntaria o voluntaria, no lo sé. No entraremos en eso. ¿A qué quiero llegar sin avanzar mucho más en eso, señores? El potencial que tiene o que tenemos los dominicanos está fuera de serie. Es un tema de oportunidad, ¿verdad, Atahualpa? Tú le das la oportunidad, ¿verdad? Pues le puse de ejemplo muchas veces. Yo he puesto varios ejemplos. Uno de los que más he puesto de ejemplo es cuando la moneda, los teléfonos públicos, tenía una moneda y entonces el peso dominicano no pasó a ser tan redondo, es como por capas, ¿verdad? Así no se podían las llamadas. Y claro, que era entonces, dijo, bueno, hay que quitar todo ese equipo y traer nuevo. Y un joven que era de los técnicos que iban a sacar el dinero o a reparar algo, ya veía mucho el mecanismo y le dijo a su superior, no, eso no es necesario, yo lo arreglo. Mira, muchacho, como sí, deme el chance, está bien, te vamos a dar el chance, pero fuera de tu horario, no te estamos pagando aquí para que inventes. No lo dijo así el jefe de él. Señores, en cuestión de días, ese dominicano logró cambiar, modificar un poquitico
el dispensador de la moneda para que tú pudieras hacer una llamada y le ahorró no se sabe cuántos millones. Claro, lo promovieron, creo que lo mandaron fuera a prepararse, ese tipo de cosas. Eso es un dominicano. Solo que necesitamos más oportunidades y que quizás mejoremos muchos mecanismos, ¿verdad, Atahualpa? Para que otra gente tenga la oportunidad de lograr cosas. No, y nosotros a veces pensamos que si dedicáramos esa capacidad innata y esas iniciativas innatas que tiene el dominicano para hacer las cosas bien, este país fuera una gloria. Fuera una gloria. El asunto es que muchas veces nos dedicamos con el talento a hacer cosas que son bellaquerías. Verdaderas bellaquerías. Lamentablemente. Y entonces tú dices, un dominicano lo hizo, sí. No, y además, Atahualpa, que a veces somos, a diferencia de cómo era el cubano, para el cubano todo era Cuba, ¿verdad? Que nosotros somos autodestructivos. Pensamos que todo lo que se hace fuera es mejor. No, eso hecho aquí en la República Dominicana, no confía en eso. Sí. Esa partecita, yo creo que ese tipo de acción de muchos dominicanos en distintas áreas ha ido cambiando. Mire, esta joven que el principal telescopio del mundo, hecho en Estados Unidos, el diseño, vamos a decirlo así, porque eso es complicado, los cálculos de diseño, de envío, de cómo se mueve, de a dónde cae, todas las cosas, lo hace una muchacha cuya madre, madre soltera, fue con ella y su hermanito a Nueva York cuando ella estaba chiquita, a ver cómo sobrevivían. Oigan, pero yo te voy a poner un ejemplo, siguiendo en esa línea, y qué bueno que empezaste con esa línea, porque una de las primeras planas de los periódicos de circulación nacional en el país trae 2 titulares que es para uno irse a acostar. Si fuera para reaccionar, digo yo, de alguna manera. Pero te voy a decir 2 cosas sobre eso que tú traes. Edenorte hizo una licitación una vez, cuando nosotros estábamos allá, de medidores, la gente dice contadores, de medidores sí, con características de alta seguridad y que estaban considerados inviolables. ¿Eran seguros? No, la fábrica lo garantizó. Exacto. Y la gente no se imagina aquí cómo la capacidad de fraude que tienen algunos dominicanos y de inventos, que a la semana estábamos en una reunión hablando de todo eso, de la seguridad, y un joven de Moca dijo, no, pero eso no es seguro. Y con un tenedor y una cuchara desarmó el medidor, que era inviolable, hermético. Lo arregló, poeta, lo arregló para atrasarle la medición con un tenedor y una cuchara. ¿Tú te imaginas ese talento, pero de manera proactiva, positiva? Y en la fábrica de los medidores. Pero hubo uno que fue el más genio. Señores, yo les digo que la capacidad, por eso es que es difícil el fraude eléctrico. Hubo uno que paralizaba el medidor con un láser a distancia. Sí. Ponía el láser en un poste de luz cercano y lo enfocaba y detenía el medidor. Óigame, es que el dominicano tiene una capacidad extraordinaria. Esa misma acción, pero no negativa, para un provecho. Teníamos ahí a un técnico. Bueno, pero para que tú veas, ese muchacho de Moca desarmó ese medidor súper protegido con una cuchara y un tenedor. No se sabe cómo fue lo de la cuchara. Mira, para que cerremos este introito de hoy, decir eso, yo, cuando yo trabajaba en Indotel, con las salas digitales, en un campo no sé a qué pertenece, si a Loma de Cabrera o Restauración, un campito, Mateo. Un jovencito, flaco, evidentemente desnutrido, por su actitud en serio, por aprender informática, fue tan grande que, bueno, lo promovimos, lo llevamos al ITLA, que era parte de un mecanismo que tenía Indotel cuando el doctor José Rafael Vargas estaba ahí y creó ese sistema. Atahualpa, no cansemos el tiempo. El tipo en el ITLA se distinguió
consiguió trabajo aquí, llevó a toda su familia a vivir bien en la capital. Óyate, Barba, hoy está en el Canadá dirigiendo un departamento de una de las compañías más avanzadas que hay. Lo ideal hubiera sido que se quedara ese talento aquí. Uno lo que ve es cómo una persona en la pobreza, mira, debajo de la escala social de donde salió ese niño, ya no hay más espacio. Él está en la base de la base de la base de la estructura social. Eso es un dominicano. Hagamos, tú decías que había que hacer una revolución en estos días, no con armas. Yo creo que esa es la revolución que hay que hacer. Aquí está el talento para que este país sea una potencia, si nos ponemos a eso. Pero miren el caso, ya para sumar cosas positivas. Este joven oriundo de Villatapia, en la provincia de Hermanas Mirabal, que hoy es director asociado y miembro del profesorado de la Universidad de Harvard. Exacto. Director de la Escuela de Formación Psiquiátrica de Harvard. Y me estoy refiriendo a Richard Vidó Medina, psiquiatra dominicano. Se fue de aquí con una beca Fulbright a Estados Unidos y hoy es el director asociado y miembro del profesorado de Harvard. Y óigame, en esta universidad, este dominicano, véanlo ahí en pantalla, Ahí con todo y su aretico. Sí, no, y su barba moderna. Investigó la estructura y función cerebral de adultos con el virus del Zika. Posteriormente ingresó al programa McLean para completar la residencia conjunta entre el Massachusetts General Hospital y el McLean Hospital. Y después se desempeñó como jefe administrativo de residentes y como jefe de residentes de psiquiatría pública y comunitaria. Fue miembro del programa de capacitación de médicos científicos, miembro fundador de la Clínica Hispana para Residentes en Psiquiatría y miembro residente del Consejo de Investigación de la Asociación Americana de Psiquiatría. Un dominicano de ahí. Si yo no estuviera viendo la imagen, yo pienso que ya era un viejo, no, con 2 o 3 greñas, curtido en eso, que ha dedicado la vida, pero a esa edad. 34 años. A los 34. Sí. Un dominicano que salió de Villatapia, Exacto. becado de aquí, graduado, se graduó con honores y ha recibido múltiples reconocimientos entre Estados Unidos, entre ellos la beca de la Iniciativa Curricular Nacional de Neurociencias y la beca Luglin del Colegio Americano de Psiquiatrías, uno de los premios más prestigiosos que puede recibir un residente de psiquiatría en Estados Unidos y Canadá, juntos los dos. Bueno, pero vean Ese acá, es entonces dominicano. Salcedo que tiene. ¿Tú ves lo que yo dije, la joven del Yenwen? Es de Salcedo también. Villatapia pertenece a Salcedo. Provincia Hermanas Mirabal. Sí, pertenece a Salcedo. Pero para que ustedes vean que el dominicano, y les decía ya, para entrar en, después de esas buenas noticias, entrar en lo que ha sido la noticia más impactante desde ayer a la caída de la tarde, que fue la tragedia que ocurrió en Naco, donde un joven, se puede decir, aparentemente con problemas de conductas o mentales, apuñaló a 6 personas, dentro de ellas hay una víctima mortal, que es la hermana de la esposa del primer hijo de Hipólito Mejía, sí, Felipe Mejía, y que ella al mismo tiempo es directora del despacho de la oficina de la primera dama, doña Raquel Arbaje. Un hecho que ha conmovido a todo el país por las circunstancias en que se dio. Un edificio de apartamento en una zona de clase alta, en Naco, y este joven apuñaló a su padre, apuñaló a quien cuidaba a la señora, apuñaló a varios de los que le abrieron la puerta, él bajando desde el 5º piso y tocando puertas a manera que iba cambiando de nivel.
y que fue identificado por la policía como Jean Andrés Pumarol y por supuesto que está detenido. Evidentemente que lo que se puede, aunque no se ha dado ninguna información confirmando la condición de salud, hay familiares del agresor que confirmaron que este padecía problemas de salud mental, aunque no se ha emitido un diagnóstico oficial, reitero. Psiquiatras consultados por medios de comunicación coinciden que el episodio presenta los rasgos típicos de un brote esquizofrénico con delirio persecutorio y desorganización conductual capaz de desencadenar violencia extrema en pocos minutos. O sea, un enfermo mental de una enfermedad que no se cura, pero se controla, lo cual indica que pudo haber, esto es una presunción, no una afirmación, pero es lógico que sea así porque cuando los que padecen esa enfermedad mental, que es como se llama, esquizofrenia, se mantienen, son diagnosticados y se le aplican los correctivos que nada más puede hacerlo un psiquiatra, porque el psiquiatra primero es médico y la especialidad es psiquiatría, y es el único que está autorizado a recetar fármaco. El psicólogo no es médico, maneja la conducta pero desde otro escenario. Y si una persona no se descuida con los medicamentos, difícilmente tenga eventos como este que regularmente son lamentables, porque esa enfermedad tiene como niveles. Usted maneja el nivel principal y se mantiene medicándose, pues puede tener una vida prácticamente normal. Qué pena porque es una persona muy joven y es difícil decirlo, que no son responsables desde el punto de vista que conscientemente lo hacen. Es que, vamos a llamarlo así, la situación, que es una situación bioquímica en el cerebro, por eso es que el medicamento que le aplica un psiquiatra tiende a estabilizar eso y tiene una vida sin que se descuiden. Pero si arranca la otra etapa, que es la que él tiene, entonces la situación tiene como posibilidad esa realidad. Yo conocí aquí en Santiago el hermano de una que fue alumna mía, yo no sé si está vivo o no, José Ramón, le dicen Camón, el área que los Jazmines, Pekín, algo por ahí. Y cuando yo lo vi, él tenía 18 años y en su casa lo tenían en una reja. Y él siempre, si tú te acercabas, llamaba. Una vez, no sé quién fue que le abrió la cosa y creo que mató a 2 gente y tuvieron que buscar a los guardias, a los bomberos y no sé a quién más. Entonces la familia incluso le mostraba a los que visitaban pidiendo, pero mira, porque el muchacho decía, mira, fulano, suéltenme, mira cómo me tiene mi familia. Tú ves, cosa. Una de las veces que se soltó con un cuchillo, le dio puñalada hasta la nevera. Y hay que saberlo duro. Y la familia dejaba los hoyos en la nevera para que la gente viera la peligrosidad de un ser, porque es un ser humano. Pero esa conducta lleva a situaciones donde los demás están en peligro. Es un caso durísimo, lamentable, pero con eso hay que tener mucho cuidado cuando una persona tiene esa condición. Es difícil también de abordarlo hasta como tema, porque inclusive ayer en un grupo en que estábamos conversando cuando nos enteramos de la información, hubo reacciones diversas de por qué no tenían alguien que lo cuidara con mayor seguridad o vigilancia. Él agredió al papá, que era con quien residía, y de ahí empezó a bajar y a tocar puertas, como fue el caso de su vecina, la señora Yolanda Handal Abugabil. Sí, creo que son hondureños ellos, son árabes, el asunto es son hondureños, dirigen árabes. Que la gente es muy dada a hacer juicios de valor y a priori, porque es un caso, lo primero que es una tragedia.
Independientemente de que fuera clase alta, clase media, clase baja, es una tragedia que afecta a la sociedad dominicana y pone en evidencia que los problemas de salud no solo son de abajo, son de arriba también. No, porque ese es un problema que, óigame. Vamos a ver estas declaraciones de el vocero de la policía, Diego Pesqueira, con relación al hecho en la misma tardecita noche de ayer. Muy buenas noches. Los celulares. ¿Están listos, Marola? Miren, señores, alrededor de las 4 de la tarde de hoy se ha registrado un hecho muy lamentable acá en esta torre de vivienda de este sector Naco, en esta capital, donde nuestros agentes, personal de la Dirección de Investigaciones de CRIM, bajo la coordinación del Ministerio Público, que ya ustedes han visto que ha salido la magistrada, han iniciado este proceso investigativo. Tenemos hasta el momento una persona fallecida que respondía al nombre de Yolanda Handal Abigail, de 70 años de edad. Tenemos 5 personas heridas. La señora que cuidaba pues, a la Oyoxisa, de nombre Teresa Fabián Heredia, de 70 años de edad. Tenemos al señor Guillermo Marol, de 62 años. También tenemos con heridas al señor Francisco Texano, de 68 años. Tenemos también a la señora Griselda Funa, de 48 años de edad. Y a Victoria Heredia, de 36 años de edad. El autor de estos lamentables hechos es Juan Andrés Humarol Fernández, de 30 años de edad. De manera preliminar, estamos realizando las entrevistas y los levantamientos del lugar para establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. ¿La agresión dónde se produjo? ¿En la vivienda, en el parqueo? Hasta el momento, el autor de estos hechos portaba 2 armas blancas. Él reside en el apartamento 5AC de este mismo residencial, y hasta el momento él fue bajando de un piso a otro, tocaba las puertas y apuñalaba a sus víctimas. ¿Es un enfermo mental? No tenemos ninguno, no podemos adelantar ningún diagnóstico, nosotros no somos facultados en la materia, hasta el momento lo estamos tratando como una persona que ha agredido a otra, nosotros no podemos adelantar nada en ese sentido. Diego, Una pregunta a la vez. uno de los heridos tiene el mismo apellido de la víctima, ¿quiere decir que había algún familiar dentro? Hasta el momento es el padre. Es correcto, la respuesta de Pesqueira es una enfermedad mental. Sí, pero el que no está facultad para entrar en más detalle, y además eso era reciente el hecho. No hay un diagnóstico. No hay un Todavía diagnóstico, no no había hay un nada. diagnóstico ni información de que No, el muchacho sí estaba diagnosticado. Ya se había diagnosticado la condición y él vivía no digo con su que no papá. se tenía la información. Exacto, la precisión, ¿verdad? De La precisión. la información. El caso, dice Pesqueira, que fue cerca de las 4 de la tarde, pero vino a conocerse cerca de las 6:30 de la tarde. Exacto. Y ustedes ven que las primeras declaraciones de Pesqueira se dan a prima noche, ya entrando la noche. Sí, sí. Una tragedia que afecta a familias tan reconocidas como la familia de don Hipólito Mejía, cuyo primer hijo es esposo de una hermana de la fallecida. Exacto. También esa señora Yolanda Handal Abigail era hermana de la encargada de la oficina de la primera dama, doña Raquel, que fue vista saliendo del edificio también junto a Carolina Mejía, que se presentaron ahí, parece que al enterarse de la tragedia. Y bueno, la solidaridad con los familiares y un caso muy, muy lamentable. Y no quiera nadie verse en una situación tan así. dura, incluso hasta por el propio muchacho, porque no es agradable tener una enfermedad, una condición de esa. Pero miren, en el ámbito de la cotidianidad, ya habíamos hablado ayer del caso de Aquiles Jiménez,
Bueno, ya hoy fue apresado, ya hoy se le va a conocer coerción. Entonces se sabrá, ¿verdad?, de qué se le imputa ya de manera más específica. Pero ayer también fue enviado a prisión Ángel Martínez. Parece que la saga de Ángel Martínez tiene demasiado capítulo. Capítulo 14, temporada 1, como si fuera una cuestión de Netflix. ¿Por qué arrestaron ayer a Ángel Martínez? Por lo que se conoce, que no es muy común, como delito de audiencia. Como es Ángel, se dispara, se dirigió al juez de manera que se entendió irrespetuosa. Ángel se dispara y habla y bueno, lo hemos visto, y entonces en ese caso operó, ¿verdad?, la detención por delito de audiencia. Bueno, pero también amonestó declarándolo litigante temerario a uno de los abogados de Ángel Martínez, que es el ex general Rafael Percival Peña, uno de los abogados de Ángel, y quien deberá pagar como sanción 15 días de salario de un juez. Sí. Oye, y ganan más los jueces ahora. El asunto es que ese personaje parece que va a tener material para escribir toda una novela. Yo te voy a decir una cosa. Y lo de Aquiles, déjame decir algo antes de... Solo para un comentario brevísimo sobre eso. Ángel ha cometido errores y uno de sus errores fue elegir a Percival como abogado. De los más graves, yo diría. Ese es el más grave, porque ese es el que menos lo va a ayudar. En el caso de Aquiles Jiménez, fue detenido supuestamente en un chequeo, o sea, que se le estaba dando seguimiento. Se ha querido destacar el historial judicial de Aquiles Jiménez, que se ha visto envuelto en varios casos, inclusive ha recibido condenas por casos de difamación. Pero el hombre ha seguido como torrente de agua, haciendo denuncias, señalamientos, que a veces uno mismo se preguntaba o se pregunta todavía en qué tú tienes de poder que haces denuncias de esa naturaleza que involucran a personajes importantes de la administración pública y no pasa nada. Inclusive fue excluido del expediente de Latán, de la semaforización de Santo Domingo, donde también se le vinculó y se allanó. Digo que hay que tener cuidado porque puede pensarse que lo andan buscando para agarrarlo por cualquier cosa y sacarlo de circulación. No me refiero a desaparecerlo físicamente, sino a bajarle, decirle, mira, como decíamos en los años 80, tú estás caliente. Sí. Así que bájale un 2. Mira, yo muchas veces... tenemos la fiesta en paz. Muchas veces uno relojea en todo. No soy muy adicto a plataformas de gente que no me merecen cosas, aunque hay en las plataformas también periodistas y gente muy, muy bien formada, sin que sean periodistas de origen. Pero yo a veces, oyéndolo a él y a otros que como él hablan, digo yo, pero ven acá, que la gente de la plataforma creen que el periodismo es como que si tú eres periodista, tú te sacaste el derecho, una licencia, para convertir un medio en una atalaya donde tú como francotirador vas eliminando a todo el que tú quieras de manera graciosa. Si se tomaran un ratico y se compraran algún libro, aunque sea de introducción al periodismo, siquiera de eso, no más profundo de ahí, vieran que este oficio no es un tigueraje. Uno de los oficios más extraordinarios es la comunicación. El periodista, sea de universidad o sea práctico, es una figura en una sociedad que llega a tener la oportunidad magnífica de orientar a los demás, de informarle a los demás, para que los demás tengan una idea de qué ocurre en su entorno, más allá, más acá,
y vivan informados. Lo peor de la vida es ser un desinformado. Y es la única persona que en un mismo día puede entrevistar al carretillero, porque tenga algún perfil que valga la pena resaltar, a una persona ordinaria, a cualquier político, a un dirigente empresarial de alto nivel y al presidente de la República. Búsqueme otro ciudadano en la sociedad que sin ser, ¿verdad?, una eminencia económica, tenga esa oportunidad. No existe. Entonces, si usted tiene la oportunidad como comunicador, manténgala. Y los que no eran comunicadores de verdad, pero decidieron venir, tienen que entender que ellos no inventaron la comunicación. Es más, ellos son los que están dañando el proceso de comunicación correcto. Y entonces ellos piensan que los comunicadores, vamos a decir tradicionales, somos una asociación de idiotas, que no decimos lo que ellos sí se atreven a decir. Claro, Que ¿por son qué los no lo guapos. decimos? Porque usted debe decir lo que puede sostener, 1. 2, lo que sea veraz, o sea, tal como ocurrió. Objetivo, que eso que ocurrió usted lo divulgue objetivamente como es, en esencia y en sustancia y en su entorno, no lo que usted cree, no lo que usted cree, y da un servicio de calidad al que te distingue con su audiencia, o si es un lector de medios de comunicación escrito, tenga la garantía de que recibió un cosa. Entonces hay gente que quiere hacerse rico o hacerse famoso. O sea, que si yo en vez de usar el lenguaje, que es el instrumento principal de la comunicación, yo uso el lenguaje soez, vulgar, irrespetuoso para llamar la atención, porque No, hay para hacer creer que es el más guapo. que es el más guapo. Pero además, porque muy, no solo- muy, porque muy se muy sabichosamente, Se entiende como hombría, como valentía, el que usted hable duro o el que usted use que palabras fulano es un groseras. ladronazo, pero usted no tiene ninguna prueba de eso. No son valientes nada. Para lo que hay que ser valiente es para ser correcto. Porque para ser correcto, usted tiene que despojarse, usted no se imagina de tantas cosas. Pero qué agradable es ser correcto en el sentido profesional del ejercicio del periodismo. Miren, hay varios temas que ameritan un poquito más de tiempo del que nos queda en esta parte del primer bloque de Mañana Boreal. Ayer se presentaron todos los detalles del proyecto de la ampliación de la República de Colombia. Eso merece un comentario bastante abarcador de todo lo que fue previo al día de ayer y los resultados del día de ayer. La aprobación por parte de la Cámara de Diputados en primera lectura del Código Penal, que todo indica que podría ser aprobado en lo que resta de esta legislatura que concluye el próximo sábado. Hay otras informaciones que queremos compartir con ustedes y eso será después que regresemos con el contacto de nuestros auspiciadores. Por favor, quédense con nosotros. Esta es Mañana Boreal por Boreal Televisión, con más de 26 años en el aire de manera continua. Venimos en un momentito. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe.
En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Sí, señor, aquí estamos continuando con esta su mañana boreal y estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana, no de la noche. Solo que lo haremos en una segunda parte, que es el café con leche. Pero decirle que ya se va a abrir el sobre económico, o sea, de la licitación para la nueva cédula. Se abrieron los sobres técnicos, porque son el sobre A, el sobre B, bueno. Y ganó una compañía, ¿verdad? A las otras. Pero ahora se va a abrir el sobre económico. La propuesta económica. Sí, la propuesta económica, para ver si encaja. Pero ¿qué pasa? Como ya se eligió ese, ¿qué pasa? Que si no se ajusta a las expectativas de la Junta, el concurso se declara desierto. Y se procederá a reiniciar de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, acostúmbrese a que usted anda con una cédula que ya se venció, pero que dicen las autoridades correspondientes del país respecto a ese documento base, que está vigente. A pesar, el mío se venció, yo tengo andando con una cédula vencida desde hace un año. Y todo parece indicar que voy a llegar a febrero del próximo año, cuando vuelva a cumplir año, ¿verdad? Con un documento que es el que me identifica, pero que no está al día. Entonces, yo no sé qué va a pasar luego que, después de evaluar los aspectos tecnológicos, a la entidad solo le falta ponderar la propuesta económica para adjudicar el contrato, a menos que declare el proceso desierto. Bueno, miren, señores, a la vista del mundo y una parte que nos toca a nosotros en el continente americano, se están cometiendo genocidios con la complicidad de la comunidad internacional. Así es. Genocidios que van desde acciones unilaterales extendidas a terceros hasta
permitir que un país asesine niños, los haga morir de inanición y que otro país y que una banda de asesinos, secuestradores, violadores tenga a un país en zozobra como es el caso de Haití. Y los 3 genocidios a la vista de y la complicidad del mundo son Haití, Cuba y Franja de Gaza. Esa foto que ustedes están viendo ahí son de las fotos que se han estado publicando de lo que pasa en Gaza con la guerra declarada con Israel. Nadie puede justificar en su sano juicio la primera acción que cometió el grupo Hamas contra Israel, pero la respuesta ha sido totalmente desproporcionada. Con el aval de Estados Unidos y la inercia de los países árabes del área, Gaza, que para ustedes tengan una idea, está al sureste de Egipto y al norte y al sur hace frontera con Israel. Es una franja de terreno que para los que viven aquí en Santiago tiene una anchura de unos 12 o 14 kilómetros de ancho. Son 300 y pico de kilómetros cuadrados que tiene la Franja de Gaza. Si mal no recuerdo, son 340. Que imagínense ustedes lo pequeño que es la República Dominicana y nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados y la Franja de Gaza tiene 340 y algo de kilómetros cuadrados. El ancho podría ser desde donde está el punto cero, aquí en Santiago, que es frente a Claro, hasta las lavas de Villa González. Más o menos ese es el ancho de la Franja de Gaza. Niños desnutridos, muriendo de inanición, un pueblo que ha sido prácticamente barrido por Israel en una respuesta de defensa preventiva y de venganza frente a un ataque también irresponsable de un gobierno que tomó el poder, de una facción que tomó el poder en Gaza, y su misión ha sido siempre querer destruir a Israel. El conflicto es complicado en esa zona del Oriente cercano. Y es muy difícil uno como ser humano sustraerse a tragedias de esta naturaleza, de estos 3 pueblos que en condiciones diferentes están viviendo una situación de inhumanidad. Prácticamente, si usted ve esta parte del mapa, la ciudad de Gaza, y que por eso toma el nombre de la Franja de Gaza, porque es la ciudad más importante de ese territorio, está prácticamente cercada por todos los lados y todos los corredores para ayuda económica y ayuda alimentaria han sido bloqueados por Israel. Si ustedes ven la zona amarilla, una zona controlada por el ejército de Israel, todo lo que es la zona amarilla, con un bloqueo total de lo que es la Franja de Gaza. La zona que parece una cebra de cruce de peatón es una zona bajo orden de evacuación desde el 18 de marzo, pero que Israel no permite la evacuación. La parte negra, las líneas negras, es un corredor controlado por Israel, donde ustedes ven las 2X, 4X que hay en los dos extremos. Son pasos fronterizos que han sido cerrados por Israel, y el de azul completo es otro paso fronterizo también bajo el control de Israel. O sea, tiene un bloqueo total
no permite la ayuda de organizaciones humanitarias, y todo eso se hace a la vista de la Organización de las Naciones Unidas. Israel en el 2023 tenía una población de 9.757.000. O sea, redondeando, eso es el 2023. Ellos deben tener 10 millones de habitantes, más o menos la población de la República Dominicana. Pero ellos tienen en jaque a un conjunto de países que tú señalaste, que uno dice árabes, no todos son árabes, aunque se parezcan, donde deben haber como 200 millones de habitantes. Pero ese grupo de países, a su vez, están divididos por tendencias dentro de la religión o por diferencias históricas en una zona que se considera el lugar más santo de la tierra. ¿Qué te parece, Atahualpa? Es el lugar más santo de la tierra. Óigame. Pero, si bien es cierto que jamás fue irresponsable porque sabía lo que... Pero es que son enemigos a muerte, desde yo no sé qué época atrás. Israelíes con relación, que son judaicos, con relación a muchos árabes que siguen, que son mahometanos, y lo hay de otras cosas, pero también hay segmentos que son cristianos en las diferentes manifestaciones. Pero eso es la apariencia, la parte religiosa es la apariencia. Yo no digo que no haya diferencias conceptuales por interpretación histórica. En el fondo es un tema político de oportunidad y de Israel avanzar hacia lugares estratégicos. Israel era una gotica en un desierto y hay terrenos, los llamados terrenos ocupados desde la Guerra de los 7 días, que vencieron, hasta Egipto pusieron contra la pared, y esos que hoy son alrededor de 10 millones de habitantes, pero cuando empezaron la expansión eran 3 millones, se han dedicado a ser más poderosos, más inteligentes, más organizados y a contar con el apoyo de la nación más poderosa del planeta, los Estados Unidos de Norteamérica. Israel no es solo ellos. Fíjense que en un momento de las confrontaciones con Irán le pidieron apoyo a Estados Unidos y a Estados Unidos no se lo niega. Entonces tenemos una conflagración, como tú señalas, de que las grandes naciones del mundo que tienen en la ONU un organismo para pacificar, para que se respeten reglas de juego, que no hace nada contra un genocidio, niños, señores, yo me pongo a pensar, esos son los hijos de otros, pero uno piensa, ¿y si fuera el hijo mío? ¿Qué haría yo en eso? Miren, tú hablabas de cantidad de habitantes. Gaza tenía hace unos 4 años 2.100.000 habitantes. Se calcula que a partir del conflicto, este último con Israel, han fallecido más de 186.000 habitantes de la Franja de Gaza. 186.000 niños, ancianos, mujeres, combatientes, no combatientes, todo lo que pueda abarcar de manera indiscriminada la ofensiva de Israel. Yo no voy a entrar en conflictos religiosos ni de geopolítica, estoy hablando del genocidio que hay ante la vista de todo el mundo. Y hablo de Cuba, porque Cuba está ahí, vecino de nosotros. Un país que está en una extrema pobreza, ahogado, que si usted quiere puede hablar de el régimen que le gobierna, que debió haberse abierto desde hace tiempo o desaparecido, como usted quiera, porque dije que no iba a hablar del asunto de geopolítica, gobernabilidad o de régimen. Por un tipo de gobierno se está castigando a toda la población. Y los que gobiernan tanto en Hamas, en la Franja de Gaza con Hamas, como en Cuba con Díaz-Canel y la Camarilla, viven, yo no diría que en la Franja de Gaza también, pero tienen todo para sobrevivir, lo que no tiene la población común de esos países.
¿O ustedes creen que el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba le afecta a las autoridades cubanas? No. Para nada. Las autoridades cubanas tienen sus supermercados repletos de todos los productos que usted puede comprar en República Dominicana, pero el pueblo cubano no puede comprar esos productos. Y hoy Cuba está con sus habitantes buscando en los basureros algo con que alimentarse, poeta. Eso llora ante la presencia de Dios. Independientemente del régimen, por castigar a un sistema o a un régimen, usted está sometiendo a una hambruna a toda una población de casi 11 millones de habitantes. Y el otro caso de Haití, todo esto a la vista de supuestamente un organismo que se formó a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial para dirimir los conflictos en el seno de ese organismo. Se suponía que la Organización de las Naciones Unidas, su leitmotiv, o sea, su motivo de creación, su motivo de vida, era que cuando surgiera un conflicto entre dos países miembros, esto se dirimiera en el seno de esa organización y que se evitaran las conflagraciones, las guerras genocidas, los genocidios que ocurrieron durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Nada de eso ha sido parado por la Organización de las Naciones Unidas. El caso de Haití, una cantidad de bandas se han hecho dueños de ese país, y no es el asunto de que no le interese a la comunidad internacional porque Haití no tiene recursos, porque Haití es un problema, es el genocidio que hay contra la población pobre de esos países. Esa imagen que hay ahí no necesita una sola palabra. La imagen que habíamos mostrado del caso de Haití en este momento. Entonces, ¿para qué sirven estas organizaciones internacionales? Para nada. Para apoyar a países poderosos. La Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general estuvo aquí el pasado fin de semana, se creó para tratar los problemas de los países del continente americano. La Organización de Estados Americanos. Eso no ha servido nunca tampoco para nada. No hay una acción directa de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en el caso de Gaza y en el caso de Cuba, y en el mismo caso de Haití, y el caso de Cuba también con la línea de la Organización de los Estados Americanos. Ninguna de las dos han hecho nada. Y ese pueblo de Gaza, independientemente de que habría que desaparecer a todos los miembros de Hamás, no tiene la culpa de lo que comete un régimen y de la forma que se ha aplicado para mantener a un país prácticamente preso. Igual que el pueblo llano cubano, el pueblo cubano no tiene la culpa de que tengan un régimen ahí que no le permite ni siquiera expresarse libremente. Pero castigamos supuestamente con sanciones económicas a gente que no le interesa y que le quiten la visa de Norteamérica, o que le prohíban tener cuentas o le congelen un par de miles de millones de pesos mientras siguen explotando los pueblos. Y en el caso de Haití es tan aterrador como lo que pasa en Cuba y en Gaza. Bueno, más aterrador que lo de Cuba, porque por lo menos Cuba tiene un orden que usted puede estar de acuerdo o no, pero tiene un orden establecido y tiene un gobierno establecido. En el caso de Haití no hay con quien dialogar y que garantice un proceso que pueda desembocar en una paz duradera para ese pueblo. Ayer, una emboscada de las pandillas eliminaron a 3 policías. ¿Cuántos policías y la quedan? muerte de más de 120 ancianos y mujeres en un pueblo porque supuestamente esos ancianos practicaban brujería y tuvo que ver con la muerte de uno de los jefes un hijo de los jefes de las pandillas. Señores, esto ante la vista de todo el mundo.
y cada quien va a la ONU a pontificar y a decir y a hablar. Mientras tanto, estos 3 países soportan un crimen de lesa humanidad. Porque si es entre soldados, si es entre, como usted quiera, armamentos modernos, lo que usted quiera, bien. Pero una población civil indefensa, niños indefensos, muriendo de hambre prácticamente en esos pueblos, porque en todos, en los 3 que estoy citando, hay una hambruna que ha sido reseñada por las principales organizaciones humanitarias de la República Dominicana y del mundo. Y lo paradójico es que la mayoría de esas organizaciones humanitarias surgen de capítulos de la Organización de las Naciones Unidas. De ahí es que surgen. Sí. Y el organismo que está llamado, la organización que está llamada a decir, pero venga acá, esto no podemos permitirlo, no lo hace. Una conformación donde hay países miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto para decir, no, eso no se puede hacer o eso no se puede aplicar porque mis intereses no lo permiten. Eso dicen uno, y hay otros que dicen, nosotros tenemos como esquema, que es el caso de China, y Rusia todavía hasta el otro día, y lo mantiene todavía, que en su esquema no está invadir otros pueblos, es la intervención en otros pueblos. O sea, yo no me sumo a una declaración de intervención porque esa no es parte de mi política internacional. Mientras tanto, vemos cómo estos pueblos son asesinados, son llevados a morir por inanición, se cierran los corredores de ayuda. Usted está desbaratando un pueblo, usted está desapareciendo un pueblo. Es como si fuera una limpieza étnica que no se puede comparar ni siquiera con el holocausto del que fue víctima. Es que Netanyahu lo dijo, que ellos lo van a eliminar. Él llegó a decirlo sin que eso llamara la atención de la organización internacional que conocemos como ONU. Pero mira, a propósito de holocausto, yo oí a alguna gente, que yo no me atrevería a decir algo así, decir, oye, pero ven acá. Tú sabes que los israelíes le han sacado al holocausto una ventaja del DH, películas, documentales, porque fue un hecho inédito, terrible, en la etapa moderna, donde seres humanos, por ser judíos, fueron llevados a una situación extrema de tortura, de gueto, de cosas, y la humanidad todavía se espanta con eso. Bien, pero lo que están haciendo los israelíes en este momento, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con lo que ellos pasaron? La diferencia es que ahora no hay hornos para quemar a la gente viva en Gaza, pero dejar morir de hambre a inocentes que no tienen que ver completo. Esa es una de las imágenes de los guetos en la Segunda Guerra Mundial, a los que eran sometidos a judíos. Bueno, los descendientes de esos que están ahí, que fueron víctimas, y que hubo que luchar para que no siguieran siendo víctimas, los descendientes de ellos son los que están ahora sometiendo a pueblos, y no me refiero a los políticos o los que agredieron a Israel, no, a inocentes niños. Lo que faltan son las líneas de alambre y los uniformes de raya. No, sí, para constituirse en gueto. Gaza es lo único. Gaza es una prisión al aire libre. Un gueto. Entonces no es asunto de ser indiferente. Ustedes ven imágenes de lo que no son imágenes de propaganda, que también se utiliza para la desinformación. Sí. Es una realidad certificada por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Mira lo lejos que nosotros estamos de ese sitio. Y este periódico dominicano de una pequeña isla del Caribe, su foto principal, el de Diario Horrible, no sé cuántos más puedan tenerlo, es justamente
una imagen que es complementaria a la que pusimos ahí. Esa imagen. Bueno, es la misma prácticamente. Bueno, la otra es una señora con el niño cargado. Y estos son varios niños teniendo en un primer plano un niño que se le cuenta cada huesito del cuerpo, que solo es cubierto por una delicada tela que llamamos piel, pero que deja ver toda el hambre, la miseria, y un rostro que solo expresa, ahí lo tenemos, solo expresa, mirando hacia arriba, su deseo de esperanza, o ver si ese día aparecerá un pedazo de pan. O no le va a caer una bomba. O no le va a caer una bomba, o un techo arriba como efecto de una bomba. Muy doloroso. Y lo estamos permitiendo frente a un crimen de lesa humanidad. Las naciones, lo estamos permitiendo, las naciones democráticas, donde la vida, en todas las constituciones, es el primer orden, pero la realidad es esa que estamos mostrando. Miren, ayer la Cámara de Diputados liberó de trámites el Código Penal, el conocimiento del Código Penal que fue aprobado por el Senado de la República. Está a ley de una lectura y posterior aprobación, de una segunda lectura y su posterior aprobación, y luego el conocimiento por parte del presidente o el Poder Ejecutivo y su posterior también promulgación. Todavía hay gente que está hablando del tema de las 3 causales, de todo lo que se quedó fuera, que se quedó fuera del código, que debió incluirse, pero hay una situación que es la que no se ha querido poner como cierre de este debate, que es el tema del artículo de la Constitución que establece la concepción, la garantía de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y donde lo científico ha jugado un papel que determina que la vida comienza cuando se concibe. Entonces, es verdad que empieza ahí, Atahualpa, es verdad que empieza ahí, pero también se entiende que hay una acción humana organizada que se llama medicina, que es la que te garantiza la vida, y la madre en peligro de morir porque tiene un feto que le puede causar la muerte, que es inviable, se sale de esa cobertura del principio constitucional de que la vida es inviolable desde la concepción. Habrá que discutir que es inviolable, porque entonces habrá que decirle a los cirujanos, no abran a nadie para curarlo, porque hasta qué punto un cirujano involuntariamente, obviamente que va con el interés de salvar una vida, no logra más allá y la persona se muere. Pero y cuando es producto de la mala práctica médica, vamos a suponer, fue violada la vida por impericia. O sea, si nos metemos por ahí, nos vamos a ir a un callejón que no se acaba. Pero si fue por impericia, hay consecuencias legales por esa impericia. Sí, en otros países. Lo que quiero señalar es que hasta que no se modifique ese artículo constitucional, el tema del debate de las 3 causales no va a estar incluido en ningún código ni en ninguna ley especial. Es que queda fuera automáticamente. Porque es que queda fuera automáticamente. Entonces estábamos, yo espero que esto termine esta semana, en una discusión bizantina, dándole vuelta, cuando hay un principio constitucional que para usted terminar con esa vuelta tiene que eliminar o modificar ese artículo constitucional. Es como que te dicen, Randy, tú tienes prohibido ir a Villa Altagracia, establecido como ley de vida, y tú insistes que yo quiero pasar por Villa Altagracia, que ir a Villa Altagracia. Hasta que no se modifique ese artículo, no se va a poder. Inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese particular. Pero bueno, a la espera de que el código se pueda aprobar, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que si fuese necesario sesionar hasta el próximo sábado de manera continua para dotar a la República Dominicana de un código penal que tiene 180 y cuántos años. 121. No,
El código fue en 1884. Desde 1884 tenemos código vigente. 121. Atahualpa. Pero el próximo sábado, cuando uno habla el próximo sábado, no es algo que está a 10 días. No, eso es pasado mañana. Eso es pasado mañana. Eso es pasado mañana. Y tienen que sesionar porque los diputados solamente sesionan 3 días. No, en esta oportunidad. De martes a jueves. Van a sesionar todos los días que sean necesarios. Si fuese necesario, lo van a hacer de manera corrida. ¿Por qué usted dirá, y por qué esto? Bueno, porque la legislatura ordinaria termina el mismo sábado a las 12 de la noche, 26 de julio. O sea que tiene un plazo fatal. No va a perimir, pero tendría que ser reintroducido. Tanto en la Cámara, o por la Cámara de Diputados o por el Senado de... Pero el presidente tendría que convocar otro más. ¿Pero qué ocurre? Que es probable que el presidente quiera poner en su discurso que en su periodo, el segundo al que accedió y obtuvo, se aprobó, se modernizó el Código Penal de la República Dominicana. Ojalá que los presidentes puedan poner en su discurso todos los avances que se hayan logrado realmente, ¿verdad? Yo finalmente confieso que no manejo todavía lo que sería el Ministerio de Justicia, que fue aprobado por el Senado de la República y que prácticamente lo convirtió en ley ya a espera de una promulgación por parte del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Supuestamente este Ministerio de Justicia será un organismo que descargará un poco al Ministerio Público. De cosas que no tiene que manejar. Y a otras instituciones. Se habla de 12 instituciones del Estado que tienen que ver con el manejo de los delitos y esas cosas. Honestamente, me gustaría, no conozco el proyecto y sería bueno que se diera a conocer, pero aparentemente la intención es buena. Vamos a decirlo de manera rapidísimo. El Ministerio Público es un órgano persecutor con profesionales del derecho especializado para perseguir el delito, teniendo como auxiliar la policía o cualquier órgano del Estado, los de inteligencia, lo que sea, que propendan a eso. Buscar el delito, buscar datos que completen un expediente y eso. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad ahora? Que el Ministerio Público tiene que ver cómo están los presos preventivos, que son la mayoría, que si lo llevaron, que si no lo llevaron, que qué se hace con lo que se decomisa, que la administración para tal cosa. Y en eso se deriva una cantidad de dinero en perjuicio del accionar del Ministerio Público, que no solamente tiene que administrarlo, sino sufrir la falta de ellos, cuando eso es algo que no es sustancialmente propio de un persecutor. Eso cae en un área administrativa. Bueno, a decirlo de una manera más simple que sea posible, así a quemar ropa, pero vamos a esperar el proyecto para ya verlo en detalle. Ya la ley. Porque ya el proyecto está ahí. El proyecto está aprobado y convertido en ley a espera de la promulgación. Exacto. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Recuerden que todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión HD. Síganos en nuestras redes sociales también, Boreal Televisión HD, y manténgase bien informado. Ya volvemos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar?
porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Bueno, aquí estamos. Ayer el gobierno dio a conocer el proyecto de mejorar el tráfico en la Avenida República de Argentina. Por lo que vimos, un proyecto maravilloso y ambicioso al mismo tiempo, que va a tener una inversión altísima. 10.000 millones. Se habla de 9.000 y pico, 10.000 millones de pesos provenientes de el contrato, la extensión del contrato de Aerodón, y que el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella, dijo, y fue ratificado luego por otros exponentes, que el proyecto está concebido para terminarse entre 18 y 24 meses, o sea, año y medio o 2 años, y que los fondos para el proyecto estaban ahí. O sea, que no es un asunto de que vamos a buscar los cuartos después, porque pensamos, no. Lo tenemos aquí reservado para eso y se va a trabajar 24/7, de acuerdo a lo que dijeron. A mí me gustó la intervención de una periodista o comunicadora que decía que la misma presión de la gente con el movimiento que se hizo para reclamar que no se tocara el botánico hizo que se preparara en tiempo récord una exposición con la calidad y la abundancia de datos que presentaron en el día de ayer, cosa que yo comparto. Absolutamente, si había eso, ¿por qué no lo presentaron adelante? Señores, este es un proyecto que si se hubiese presentado con los detalles que se dieron ayer, todo el mundo lo hubiese apoyado, todo el mundo. Se fue muy reiterativo al señalar que lo que es la parte del botánico no se va a tocar en nada, salvo una parte de la acera que va a ser utilizada para crear un nuevo carril del lado del botánico. Pero se insistió en que no se va a tocar y que inclusive se le van a adicionar al botánico unos 24 kilómetros cuadrados, producto de lo que se va a hacer con la cañada de Arroyo Hondo. Se pretende hacer un parque ahí que se adicionará al gobierno del botánico, y por las soluciones que vemos ahí, Randy, evidentemente que este proyecto está bien pensado. Ahora, sí, pero bien pensado en un principio o bien pensado en el momento del arreglo, de la cirugía plástica. No, del arreglo. Muchas gracias, camarada. El presidente señalaba que aquí estábamos hablando, que la gente estaba opinando de un proyecto que no conoce. Sin embargo, ayer se quiso justificar que el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente, había dicho que solo se iba a tocar el 0.01% de la superficie del botánico, pero que eso fue porque en ese momento se olvidan que fue hace una semana, que en ese momento se estaban conociendo varios proyectos, que no había uno definitivo como ese que presentaron en el día de ayer. Pero que ya ese es el definitivo, aunque el mismo ministro de Medio Ambiente señaló que estaban en una parte todavía analítica de lo que es el estudio de medio ambiente, de cómo impactará en términos reales el medio ambiente de la zona, pero si es así, yo no creo que nadie se va a oponer. No más preguntas, honorable magistrado, no hay que decir más nada. Señores,
nuestras autoridades, que son nuestras autoridades, los que nos gobiernan, tienen que entender también que todo lo que se hace con fondos públicos. Que la población dueña del dinero, del de ahora y del que se va a pagar después que debemos, tienen derecho a saber qué se va a hacer. Y que los gobiernos están en la obligación de informar lo que van a hacer, con detalle. Y además, eso de decir, no se va a tocar, pero bueno, entre no se va a tocar y lo que dijo el ministro de la Presidencia, hay una ligera diferencia. Ahora, qué bueno que el gobierno oyera al pueblo, pero también al pueblo le gusta que los proyectos se enseñen, que no haya baraja en la manga. A lo mejor no hay una mala intención en el gobierno, quiere hacer una obra o sea, que todos sabemos que es necesaria, pero si me vas a hacer la cirugía para arreglarme, no me corte el tobillo, ¿verdad? O no me diga, no me oculte lo que tú me vas a hacer. O no me oculte. El asunto es que se demostró la falta de comunicación que adolece el gobierno en distintas Pero áreas. eso es raro, porque si hay un gobierno que ha hecho anuncios, es este gobierno. Pero te lo ha dicho, anuncio, publicidad. Anuncio, publicidad. Sí, no, pero está bien. Proyectos de esta naturaleza. Ayer mismo se presentó un info comercial prácticamente de 5 minutos y un poquito más. Aclarando. Explicando todo lo que se va a hacer. Pero que todavía hay muchas cosas que hacer. Por ahí hay unas rotondas que no tienen razón de ser ya. Va a desaparecer y van a desaparecer. ¿O que tienen que desaparecerla? Van a desaparecer los cruces, se va. Claro. Yo me he quedado pensando y a veces me sotorrío, como se dice, porque ahora la gran novedad es prohibir el giro a la izquierda en Santo Domingo. Una cosa que nosotros en Santiago lo tenemos desde hace 20 años. Y la novedad es que estamos eliminando en la capital. Sin hacer ninguna noticia. No salió ni una nota de prensa. Y aquí los giros a la izquierda, en la vía principal, están eliminados. Ya uno ni se acuerda. Yo no se acostumbró tanto que ni se acuerda que eso estaba prohibido. Pero esa es la novedad que hay en la capital. Pero ahora. en la capital es una discusión por 3 giros a la izquierda o por 3 en la Tiradentes. No, por 3 giros a la izquierda. En la República de Colombia que había también. Bueno, que también. Muchos cruces con giro a la izquierda que entaponaban. ¿Qué es lo que se va a hacer? Una vía expresa. Tú sabes que con retornos específicos y eliminar todos los semáforos que hay ahí. Pero hay algo. Si los túneles y los elevados demostraron, y los trenes demostraron que cambiaron el accionar de la capital, ¿por qué hay que tener temor a seguir haciendo elevado, cruce por debajo del nivel, lleva elevado, túneles, lo que sea. Túnel trinchera, que es una frase. Pero ese no estaba, el del túnel trinchera no estaba en la idea. Señores, bueno, pero bienvenido, oyeron al pueblo. Sigan, como decía Jaime Daviera, que le gustaba decir que hay que poner el oído en el corazón del pueblo o coger prestado un estetoscopio a un médico amigo, que eso ayuda bastante. Vamos a despedir a Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche, vamos a conversar con Clara Olivo de la logística para tratar de romper el récord del mofongo más grande del mundo. Mira acá, cuando se trata de romper el récord, ¿eso tiene origen en Moca o no? Yo creo que el récord lo tiene Moca, ¿verdad que sí, Clara? No, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Nosotros lo vamos O sea, a establecer entonces. A establecer. Una pregunta técnica sin ningún interés personal. No necesitan aprobadores para saber si la cosa va bien o no va. Sí, claro, la intención porque hay muchos voluntarios. Pero espérense que la entrevista es después. Es ella, pero ella que está dando los datos. En el café con leche. No, pero la gente no está conociendo la respuesta de ella. Exacto. Que la conocerá ahorita cuando Atahualpa Ramírez converse con ella sobre el mofongo, parte de la cultura culinaria de la República Dominicana. Si usted no vive aquí, venga a la República Dominicana y se enterará lo que es el mofongo y la calidad de quienes lo elaboran. Vamos al corte, venimos en breve con el café con leche. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.